andan? Bienvenidos al segundo video de esta serie de videitos que estamos haciendo sobre algunos de los elementos que incluimos en la camperización. Como por ejemplo en el video anterior que hablamos del detector de gases tóxicos, y en este video les vamos a comentar sobre nuestro equipo fotovoltaico. Sí, el objetivo principal de este video es que a ustedes les queden herramientas básicas para poder empezar a pensar su equipo fotovoltaico. Sí, recuerden que vamos a hablar desde el punto de vista de cliente siempre, porque no somos expertos. Claro, y la idea es que ustedes cuando vayan a comprar no les ofrezcan un kit armado, ya un paquete cerrado, que ustedes realmente no entienden si va a estar sobredimensionado o si se van a quedar cortos, si van a poder utilizar los electrodomésticos que desean. La idea es que puedan ir sabiendo un poco de qué les están hablando cuando les hablen de las baterías, los paneles, inversores, reguladores, etc. Sí, la verdad que el equipo solar es como la inversión más fuerte que tienen en el motorhome. Claro, es la más cara. Entonces, a la hora de comprar... Si compran de más van a gastar mucho dinero, y si compran algo muy barato después no van a poder usar lo que tenían en mente. Así que bueno, arrancamos. La idea del equipo fotovoltaico es que cubra sus necesidades de consumo eléctrico, ¿bien? Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular esas necesidades, ese consumo eléctrico que ustedes van a tener por día. En nuestro caso, nosotros lo que dijimos fue, bien, queremos que el equipo cubra la heladera, la bomba de agua, la calefacción, que si bien es a diésel tiene un consumo eléctrico, los celulares, las luces y la compu. Si se fijan, no mencioné por ejemplo una mini pimer, o no sé, pueden tener una juguera o una batidora, etcétera. Son elementos que no se consideran porque el consumo por día no llega a ser media hora. Ustedes no están media hora con una juguera, entonces es marginal ese consumo, entonces los dejamos de lado. Sí, ojo, no se tienen en cuenta electrodomésticos como microondas, aire acondicionado, pavas eléctricas, cosas de mucho consumo y que difícilmente lo tienen con un equipo fotovoltaico. Bien, ¿cómo hacemos ese cálculo? Lo que vamos a hacer es tabular. Vamos a armar el pizarrón. Ahí, acá. Bien, lo que vamos a hacer es primero listar los elementos que dijimos que queríamos abastecer: la heladera, la compu, los celus, la calefacción y la bomba de agua. Entonces, cada artefacto les va a decir, o en la fuente o en el transformador, lo que sea, les va a decir qué potencia de consumo tiene. Generalmente está dada en watts. Lo que vamos a hacer es utilizar una pequeña formulita muy básica, no se asusten, que es: la potencia es igual a la tensión por la corriente. En otros videos van a escuchar que hablan de amperaje y de voltaje. Técnicamente está mal dicho porque es como en una balanza poner algo y decir cuánto es el quilaje. En realidad es el peso. Bueno, acá también no es amperaje, es corriente, no es voltaje, es tensión. Entonces la potencia, que está en watts, es igual a la tensión, que está en volts, por la corriente, que está en amperes. Entonces, ponemos al lado de cada artefacto cuál es la potencia. En nuestro caso son estos. Ahora vamos a agregar una segunda columna que van a ser los amperes por hora. Si usamos la cuentita, por ejemplo en el caso de la calefacción, que son 24 watts, decimos 24 watts es igual a 12 volts, que es la tensión a la que funciona. A partir de ahí sacamos la corriente, que nos da 2 amperes por hora. De la misma forma hacemos el cálculo de todos los elementos y agregamos una nueva columna que va a ser la cantidad de horas promedio que funciona cada artefacto. Más o menos son estos. Ahora, teniendo cuántos amperes consumen por hora y teniendo cuántas horas por día los usamos, agregamos la última columna que nos va a decir cuántos amperes por día vamos a consumir por artefacto. Sumamos esa última columna y nos da todo el consumo en amperes que vamos a tener por día. Ahora que ya sabemos cuál es nuestro consumo, vamos a empezar a hablar del equipo. Lo que vamos a hacer es dividirlo en tres grandes partes. Por un lado, la generación de la energía. Por otro lado, el almacenamiento de la energía. Y por otro lado, el administrador o gestor de esa energía, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces con el almacenamiento, es decir, las baterías. Hay muchos tipos de baterías: ácido plomo, que son las de los vehículos, AGM, gel, litio. Generalmente para equipos solares se utilizan las AGM, litio o gel. Las de litio son muy caras, de hecho con una de litio te compras 4 de las otras, entonces no suelen usarse. Y nosotros tenemos AGM, que son sutilmente más eficientes que las de gel. Sí, fíjense que vamos a arrancar hablándoles sobre las baterías y no sobre los paneles solares. Durante el viaje muchas personas nos decían que wow, deben tener un montón de energía eléctrica porque tienen muchos paneles solares, y esto no es así. Lo que realmente les da autonomía en el motorhome es la cantidad de energía que pueden acumular, que pueden guardar. Así que vamos a las baterías. Lo más importante de las baterías es que duren mucho, porque es la parte más cara de todo el equipo fotovoltaico. Entonces, ¿cómo extendemos la vida útil? Usándolas poquito. ¿Qué significa? Si por ejemplo yo uso la batería hasta descargarla completamente, la batería me va a durar un año más o menos. Si yo descargo un 30% o un 40% nomás del total, la batería me puede durar hasta 6 años, 7 años dependiendo del fabricante. Este cálculo que nosotros hicimos del consumo diario nos va a determinar de cuánto tiene que ser el banco de baterías. Entonces supongamos que nosotros
tenemos el consumo de 160 amperes, ¿verdad? Ese número tiene que representar solamente el 40% del total, es decir, menos de la mitad tiene que ser. Entonces, 160 amperes nos da que es el 40% de 400 amperes, es decir, nuestro banco de baterías tiene que ser de 400 amperes para que por día podamos usar 160 y duren mucho tiempo. Ahora, en cuanto a las conexiones, nosotros podemos tener el banco de baterías a 12 volt, a 24 o a 48, por ejemplo. ¿Qué cambia? Que cuanto mayor sea esa tensión, menos corriente vamos a utilizar, por lo tanto más finitos pueden ser los cables, por lo tanto menos temperaturas van a usar y menos propenso a incendios van a ser. En nuestro caso decidimos hacer un banco de 24 volts. Tienen que tener en cuenta que hay dos formas de conectar las baterías, en serie y en paralelo. Cuando ustedes conectan dos baterías en serie, lo que están haciendo es sumar las tensiones. Dos baterías de 12 volts van a dar una línea de 24 volts. Si ustedes ponen dos baterías en paralelo, lo que se van a sumar son las corrientes. Si tenemos dos baterías de 100 amperes, vamos a tener en total 200 amperes. Nuestro sistema es combinado. Tenemos dos baterías en serie con otras dos baterías en paralelo. De esta forma tenemos un banco de 24 volts con 400 amperes. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja de tenerlo a 24 volts? Es decir, tenerlas en paralelo. Se van completando su carga de forma, digamos, desequilibrada, y esto puede generar eventualmente un incendio. No son tantas las probabilidades, pero bueno, son menores que si tuvieran todas las baterías en serie. Pero de esa forma tendríamos un banco de 12 volts. Lo que hicimos fue poner dos en serie con dos en paralelo, y lo que pusimos acá es un fusible para cuidar la entrada y la salida de corriente de las baterías. Recuerden que las baterías que son para equipos solares no pueden sufrir descargas muy fuertes ni tampoco entradas de corriente muy altas. Se deben de cargar lentamente. Entonces pusimos un fusible de 160 amperes. No pusimos térmica porque de esos valores no vienen. Así que ahí está el fusible que nos cuida las baterías. Sí, bueno, igual todas estas cosas que le dice Lean sobre cómo organizar las baterías en serie o paralelo, no se enrosquen mucho, no se preocupen si no los llegan a entender bien, porque la misma persona que les va a vender el equipo los va a asesorar. En cuanto a la ubicación de las baterías, no necesitan mantenimiento. Entonces, pueden estar tanto adentro como afuera del vehículo, del habitáculo, y nosotros decidimos ponerlas adentro por una cuestión de seguridad nada más. Bueno, vamos a hablar entonces de la segunda parte del equipo, que es la generación de energía eléctrica. Básicamente hay tres tipos de fuente de energía en un motorhome. Puede ser conectándonos a la red, un generador o grupo electrógeno y las pantallas solares, la energía solar. Entonces vamos a hablar de los paneles. Tenemos dos tipos, los monocristalinos y los policristalinos. Básicamente la diferencia es que en la misma superficie, es decir, si tuviéramos dos paneles del mismo tamaño, el monocristalino va a ofrecer mayor potencia, va a entregar mayor energía. Por ende, son mucho más caros. Este es un parámetro que ustedes tienen que tener en cuenta si es que tienen poca superficie, por ejemplo en los techos, para poner paneles. Si están muy acotados de espacio, les conviene un monocristalino porque en menor superficie van a tener la misma potencia que un policristalino que ocupa más espacio. En nuestro caso, que tenemos mucho techo, mucho espacio, fuimos por los policristalinos porque son mucho más económicos. Entonces nos olvidamos del espacio y invertimos menos dinero en eso. Entonces la idea principal de la energía solar es que como nosotros vamos a durante los días nublados y la noche usar la energía que tenemos en las baterías, la idea es que con las horas de sol que tengamos, no solo recuperar la carga en las baterías para usarla a la noche, sino que además tenemos que abastecer a la casa. Si nosotros dijimos que teníamos que consumir 160 amperes, más o menos, en un día, la idea es que podamos abastecer eso y cargar las baterías que utilizamos a la noche. Nosotros lo que hicimos en nuestro caso es poner 4 paneles de 320 watts cada uno y están conectados en serie y paralelo, es decir, de forma combinada como hicimos con las baterías, 2 en serie con otras 2 en paralelos. Acá olvídense de las pros y contras, no pasa nada si están todos en serie o están todos en paralelo, las potencias se suman, así que tenemos más o menos entonces 1200 watts hora si es que el sol está bien arriba y en verano. Obviamente en invierno, que el sol está mucho más acostado, no llegamos a los 600 watts, 500 y pico. El cálculo que hicimos nosotros es que cuando el sol está bien arriba tenemos alrededor de 40 amperes, es decir, que en 4 horas nomás o en 3 horas podemos llegar a cargar las baterías mientras utilizamos los electrodomésticos de la casa. Y recuerden que todos estos cálculos son aproximados porque todo elemento eléctrico tiene una eficiencia, hay pérdidas, etc. Entonces tienen que calcular más o menos un 5%, un 10% de lo que te dice nominalmente el panel a lo que van a tener. Esto depende también de
la eficiencia del regulador, que es la tercera parte del equipo de la que vamos a hablar ahora. Bien, acá hay dos aparatos básicos. Es por un lado el inversor, que lo que hace es llevar la tensión del banco de baterías a 220 volts para que se puedan utilizar en la casa, y además convertir la corriente de continua, que es la que tiene la batería, a alterna, que es la que se consume en el hogar. Y por otro lado el aparatito regulador y cargador de las baterías. Este aparatito lo que va a hacer es determinar la energía que está recibiendo de los paneles o de la red para cargar las baterías y suministrarle la energía que les corresponde, porque no todas las baterías llevan la misma corriente de carga. Nosotros compramos un inversor, cargador y regulador, todo en uno. ¿Por qué? Porque es más eficiente y automático a la hora de determinar de dónde viene la energía, cómo cargar, etc. Este aparatito básicamente se le conectan los paneles, las baterías, la red o generador y la salida para el hogar. Vamos a ver entonces cómo se ven todos estos parámetros en el display del equipo. Acá está el inversor. Lo que me gusta de este display es que tiene toda la información de manera muy intuitiva y solamente con los botoncitos de navegación pueden ver todos los parámetros. Por ejemplo, input AC significa corriente alterna de la red o el generador del cual podríamos estar conectados. Nosotros ahora estamos solo con los paneles solares. Si estuviéramos conectados a la red, acá aparecería un circulito con la ondita de corriente alterna que vendría a esta partecita de acá, a este triangulito. Y en ese caso lo que haría es dejar de usar los paneles y llevaría la corriente alterna a la casa. Estas son las baterías y los paneles. Entonces, AC, corriente alterna, 0 volt, porque no estamos conectados. Los hertz, que serían eventualmente 50 hertz, acá en Argentina. Y después pasamos a PV. Acá ya empezamos con los parámetros de la energía solar. Tenemos la tensión de los paneles. Si pasamos al siguiente, dice la batería, dice watt, significa que 1 ampere está yendo a la batería, ya está oscureciendo. Y después tenemos la potencia, 34 watts. Si seguimos pasando, dice la batería, ¿qué tensión está? 25, 24,9 volt. Y del otro lado tenemos output, 230 volt. Esta es la tensión que va a la casa, la salida, por eso es output. Si pasamos al siguiente, dice la frecuencia a la que está saliendo. Y el siguiente es load, que es la carga, es decir, el consumo que estamos teniendo. En este caso es 0 porque no están dando la heladera, no estamos enchufando nada que consuma, no marca nada. Si pasamos al siguiente, va a tirar ese consumo, pero en volts. Y si pasamos al siguiente, lo va a tirar en watts. El próximo parámetro nos va a indicar watt, 0 ampere, nos va a indicar del consumo cuántos amperes están siendo utilizados desde las baterías. Si está en 0 es porque todo el consumo está viniendo o de la red o de los paneles solares. Y lo que tiene es que cuando se conecten a la red o se detecten los paneles, o al revés, los paneles dejen de generar energía porque ya se hizo de noche, esto automáticamente hace toda esa administración. Yo acá tengo la térmica de los paneles, que la apago, y acá automáticamente se desconectan los paneles y dice que la energía de las baterías está alimentando la casa. Fíjense que ese simbolito significa que de corriente continua se transforma en corriente alterna y va a la casa. Si yo vuelvo a activar los paneles, va a tardar un ratito, los detecta, empezó a cargar la batería y fíjense, de la energía de los paneles que está en corriente continua, un poquito va a la batería y otro poco va a la casa. Y a su vez de las baterías también va a la casa. Va toda continua, continua alterna. Bueno, por último, del inversor tenemos la salida de 220 para la casa. Pero nosotros decidimos hacer una segunda línea de 12 volt para los electrodomésticos que funcionan todos los días. La heladera, que es inverter a 12 volt, la calefacción a diésel, la luminaria y la bomba de agua. ¿Qué pasa? Esa línea de 12 la podríamos conectar directamente a una de las baterías, pero estaríamos perdiendo el control sobre el consumo bypaseando el inversor. En el display, cuando muestra el consumo, no estaríamos mostrando el consumo de todos estos elementos de 12 volt. Tomamos la línea de 12 volt y sacamos una rama y la hicimos pasar por una fuente que baja la tensión de 220 a 12, y a partir de ahí conectamos todo el circuito de 12. Entonces lo que logramos es tener todo el control sobre lo que empieza a consumir y deja de consumir a través del inversor. Y bueno, no se olviden de los aparatos de protección. Nosotros en la salida de 220, la que va a la casa, tenemos la térmica para cuidar a los electrodomésticos y el disyuntor para cuidarnos a nosotros. Además, hay una térmica más que está en la entrada de red o de generador eventualmente para cuidar el equipo de la entrada de afuera, y una térmica
en la entrada de los paneles para cuidar el equipo de la potencia de los paneles por si se llega a disparar por algún cortocircuito, etc. Bueno, esperamos que les haya servido todo lo que les contamos. Intenten ver la mayor cantidad de videos de YouTube sobre el tema que puedan. Es muchísima información, es difícil de procesar. No se queden con miren a muchos, porque cada uno aporta algo diferente. Entonces, sírvanse de varios para poder tener la idea lo más clara posible antes de ir a buscar el equipo y armarlo. Sí, recuerden también en los comentarios cualquier duda que tengan, si las podemos responder mejor. Y bueno, y aprovechar a agradecer principalmente a Fede Ortiz de la Barría de Cimear, que bueno, él fue el que hizo la instalación, me ayudó también a pensar un poquito el equipo y bueno, también me sirvió para terminar de entender algunas cosas que tenía en el aire. Así que bueno, les dejamos la información de él acá abajo. Hace instalaciones no solamente para motorhomes, sino para viviendas rurales, climatizadores, etcétera. Hace de todo que tenga que ver con energía solar y la verdad es que es un crack, la tiene muy clara. Bueno, y nos vemos en el tercer video de esta serie, donde les vamos a hablar sobre nuestro sistema de calefacción. El tipo de calefacción que elegimos y bueno, sus ventajas y desventajas.